acupuntura y la moxibustión japonesa. Primero quiero situar un poquito cronológicamente y el por qué esto se llama acupuntura y moxibustión japonesa, cuando realmente esto es una medicina clásica china, la medicina clásica china. ¿Qué sucede alrededor del siglo VII, VIII, ¿vale? De nuestra era? Pues los monjes budistas de China pues se van al este de Asia, ¿vale? No se van solo a Japón, se van a Corea, se van a Vietnam, y para adoctrinar, y con ellos llevan unos libros de medicina china clásica. Entre ellos, pues llevan sus libros, pero entre ellos el Linshu y el Nanjing, que son muy importantes en la cultura japonesa. ¿Qué pasa con esta transcripción que se hace? Se traslada el mensaje y los japoneses pues van cogiendo exactamente algunas cosas, pero no son realmente fieles. Con lo cual ya tenemos súper claro que es por el éxodo que tienen los monjes budistas, ¿vale? Y se van a Japón, entre otros países, y por eso cogen el nombre de medicina japonesa. No hay más. O sea, ellos adoptan ese nombre, pero esto es medicina china clásica. ¿Qué pasa? Claro, lo que hemos dicho, empiezan a sufrir una serie de evoluciones, una serie de cambios, y es aproximadamente en el siglo XVI o XVII cuando se empiezan a crear las primeras escuelas de acupuntura japonesa, y tiene la peculiaridad que es una medicina que practicaban los ciegos. ¿Qué supone que sea una persona ciega la que practique esta medicina? Bueno, pues al ser invidentes, tienen muchísimo más desarrollado lo que es el sentido del tacto, con lo cual nos estamos convirtiendo en una medicina clásica china, pero donde la palpación es muchísimo más importante. En detrimento, pues se dejan un poco de lado pues algunas otras cuestiones. Hay un médico chino, un médico japonés, perdón, que tiene bastante importancia, que es el que ideó que nuestras agujas, yo hablo nuestras, al ser más finas de lo normal, ¿de acuerdo? Tuvieron una especie de capuchón para que los protegiese. Aproximadamente entonces, alrededor del siglo XX, la acupuntura japonesa, después de haber sufrido altibajos, pues empieza a coger otra vez los valores que se le dan en el Nanjing y en el Linshu. Hemos comentado ya que se introduce en Japón y cuáles son las sutilezas de la acupuntura japonesa. Antes de nada, tenemos que ver la sutileza está en las agujas, ¿vale? Como acupuntura japonesa está acupuntura como medicina clásica, vamos a tener acupuntura y vamos a tener moxibustión. Vale. La acupuntura se utilizan unas agujas muchísimo más finas que lo que se utiliza en la medicina china clásica. Muchísimo más finas, me refiero a unas agujas de 18, 16, 12, 14, son muchísimo más finas porque además la idea es que no haya dolor. O sea, todo lo que se hace en China pensando que se necesita una aguja con mayor diámetro, en Japón esto desaparece. O sea, no quieren, es una cultura que no es nada del dolor. Nada, nada para el dolor. ¿Por qué? Porque la inserción es mínima. No se necesita una inserción profunda. ¿Qué se observa? Que con una inserción mínima de unos 2 milímetros, el cuerpo ante esta inserción mínima pues tiene una respuesta muy grande. ¿Y por qué pasa eso? ¿A dónde se hace la inserción? En la capa Wei. Exactamente en la capa más superficial, ¿vale? Donde circula el Wei Qi. Porque un fundamento esencial es que la acupuntura y la moxibustión japonesa, ¿dónde van a trabajar?
en la capa donde se distribuye el chi. La acupuntura japonesa y la medicina japonesa con la moxibustión y la acupuntura sostienen que si yo mantengo un flujo de chi absolutamente desbloqueado, cualquier desequilibrio, cuando se nos presente, lo primero que tengo que hacer es desbloquear el chi, ¿vale? Si yo desbloqueo el chi, el cuerpo va a recuperar su equilibrio. Recordemos que en la medicina clásica la base es, vamos a ir a los equilibrios del yin y el yang, la teoría de los canales, la circulación, ¿vale? Más horaria. Vamos a ver todo esto. Los japoneses esto lo recuperan. ¿Qué pasa? Si yo, ante una patología X, la que fuese, lo primero que hago es desbloquear el chi, pues aquello va a volver a su orden. Porque en la medicina clásica, en la medicina japonesa, es muy, muy, muy importante que haya una conexión entre lo que es el universo, el hombre y la tierra. Y eso significa que el chi circule correctamente. ¿Cómo va a funcionar la moxa? La moxa en Japón es bastante peculiar, muy diferente a lo que es en la medicina china. La moxa en Japón tiene muchísimas formas, ¿vale? Existe una moxa directa, existe una moxa indirecta, y lo más importante es que no sirve solo para calentar la zona donde estamos, sino que tiene un poder curativo, con lo cual va a desbloquear el chi. ¿Qué tipos de moxa tenemos? Y además, bueno, para desbloquear el chi, pues esa moxa será más bien va a actuar a nivel superficial. Nos encontramos con diferentes tipos de moxa, ¿vale? Y hemos hablado que hay la moxa directa y la moxa indirecta. En la moxa directa, que es la que yo practico, ¿vale? Yo todo esto lo estoy hablando desde mi experiencia personal. Es una moxa con unas dimensiones muy pequeñas, ¿vale? Que es lo que se llama el Okyu. Haciendo un pequeño paréntesis, yo quiero comentar que esta es una charla muy básica, que intento no meterme en unos discursos más técnicos, porque lo que yo quiero es que se conozca la sutileza y la particularidad de la acupuntura y la moxibustión japonesa. Volviendo a la moxa, ¿vale? Entonces, esta moxa o kyu, o granito de arena, o granito de arroz, perdón, tiene ya en sí muchísimas particularidades. En Japón, la moxa tiene una elaboración muy especial. El proceso de elaboración de la moxa tiene una serie de pasos que en esta elaboración nos va a dar el resultado de unas purezas distintas para cada tipo de moxa. ¿Por qué? Porque no solamente se va a utilizar a calentar. Dependiendo del tipo de moxa que tengamos, dependiendo de la pureza que va desde 1 estrella a 5 estrellas, ¿vale? Dependiendo de esa pureza, la vamos a utilizar hacia un lado o hacia otro. Quiero decir, la vamos a utilizar más bien para una moxa directa que difunde calor, al estilo chino, o lo vamos a utilizar para una moxa también directa, ¿vale? Donde el calor es penetrante. Ese calor penetrante moviliza el chi. ¿Dónde nos encontramos? Si yo muevo el chi, ¿vale? La sensación de la moxa ha de ser como una aguja. Y esta es la particularidad. Nunca la moxa debe de quemar. No debe de quemar. En algunas sí hay una sensación de quemazón, pero se quita al momento. Entonces ya tenemos que la moxa en Japón tiene las particularidades de que tenemos diferentes tipos
diferentes elaboraciones. La más famosa y la más conocida es la del granito de arroz, que tiene, la manipulación es distinta, la textura de esta moxa es como algodón, ¿vale? Porque es la de máxima calidad. Y esto se elabora de tal forma que se deposita en la piel directamente, ¿vale? ¿Cómo se deposita en la piel directamente? Ponemos en muchísimos libros, o puedes encontrar de que se pone mediante un algodón, ponemos una pequeña gotita de agua, ¿vale? Para que cuando aquello se consume no produzca una quemazón. Estamos volviendo siempre al no hay dolor, no tiene que haber dolor. Cuando hacemos esto, nosotros podemos dirigir el chi. Entonces, cuanto más pequeño, cuanto más finito es el granito de arroz, es muchísimo más penetrante. En algunas de las técnicas ponemos el dedo, ¿vale?, junto a lo que es el granito de arroz, porque así lo dirigimos. Nos encontramos con muchísimos tipos de moxa. Tenemos moxa que metemos en unos tubos de bambú, ¿vale?, que se llama un taque. Tenemos la moxa directa, tenemos la moxa con el ajo, muchísimas cosas, ¿vale? Pero es muy diferente. Las propiedades de la moxa van a hacer, dependiendo de la pureza que tenga, que funcionan de una forma u otra. ¿Por qué? Si yo pongo un producto de muy buena calidad en contacto con la piel, pues en el momento que se quema va a tener unos efectos totalmente distintos que si es un producto que no es bueno. ¿Por qué? Porque la moxa, en el momento que se quema, ¿vale?, la piel, ahí se libera una serie de proteínas y ahí tiene unos efectos curativos. Bueno, no me voy a adentrar muchísimo más en tema moxa, pero es un tema muy apasionante. A mí me encanta la moxa y podría estar hablando todo el rato de esto, pero bueno. Entonces ya tenemos unas bases. Somos medicina clásica, que hemos dicho que somos medicina japonesa, acupuntura japonesa, simplemente por la ubicación, que nuestros fundamentos básicos están en el Linshu y en el Nanjing, ¿vale? También hay otros libros, y de estos vamos a ir cogiendo, ¿vale?, todo lo que es realmente tradición. Es muy importante, muy importante el tema de el no dolor, ¿vale? Es muy importante el tema del diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es un diagnóstico, tenemos un diagnóstico visual y es un diagnóstico palpatorio. Vemos que nosotros en un diagnóstico visual nos tenemos que fijar muy bien en la piel, si tiene manchas, si no tiene manchas. Nos tenemos que fijar muy bien en cómo se mueve el paciente. Nos fijamos perfectamente en todas las señales que da el cuerpo del paciente, porque es muy importante. Y luego tenemos un diagnóstico palpatorio. El diagnóstico palpatorio es un diagnóstico a nivel abdominal, ¿vale?, donde vamos a encontrar reflejados lo que es el funcionamiento interno del paciente, del organismo, ¿vale? Vamos a tener una palpación a nivel de los gemelos, porque en los gemelos también tenemos reflejados todos los órganos, ¿vale? No me voy a meter Sifan, Sifu, porque no quiero meterme lo que es tan técnico. Y tenemos el diagnóstico del pulso, nuestro maravilloso y amigo pulso. El pulso nos va a confirmar y nos va a demostrar que realmente lo que estamos viendo o lo que no vemos está ahí. ¿Por qué digo esto? Porque hay una sutileza palpatoria, ¿vale? Cuando yo hago una palpación abdominal, yo paso la mano suavemente, ¿vale? Porque y ahí está otra vez otra sutileza, porque si manipulo con excesiva fuerza, el mensaje que me está dando no es el apropiado.
No es el apropiado. Entonces, siempre va a ser muy, muy sutil. Cuando yo tomo el pulso, que es un pulso en la arteria radial, ¿vale? Es muy, muy importante que sea absolutamente sutil. El mensaje que me va a dar es un mensaje en conjunto, con lo cual, ¿qué significa? Cuando yo tome el pulso, habrá que tener en cuenta en la estación que yo me encuentro. No es lo mismo un pulso en verano que un pulso en invierno. No me quiero meter en el tema del pulso porque yo no soy experta en pulsos. Tenemos con nosotros aquí en España hay un especialista, hay muchísimos, ¿no? Pero para mí Héctor Moret es una persona que te puede hablar muy bien de pulsos, ¿vale? Pero lo más importante es que todo esto es una palpación muy suave. También está la palpación en la espalda, ¿vale? Donde se van a encontrar, no vamos a buscar solo lo que son los puntos reflejos de los órganos, ¿vale? En los shu de la espalda. Se va a hacer una palpación sutil, muy sutil. A veces se toca simplemente con la mano, donde vamos a encontrar puntos, ¿vale? Que tienen unos relieves, que tienen unas induraciones distintas, y estos son unos puntos que son también puntos de diagnóstico. Estamos viendo la sutileza en las agujas, la sutileza en la moxa, la sutileza en la palpación. Cuando vamos a atender a un paciente, tenemos que tener muy en cuenta todo esto. Y tenemos que tener en cuenta lo que nos dicen los clásicos. Aparte de todo lo que hemos enumerado, es muy, muy importante que el terapeuta esté acorde con el universo. ¿Qué significa eso? Si el fundamento de la acupuntura japonesa es desbloquear el chi para que después de desbloqueado el chi o el cuerpo vaya a su sitio, entonces el desequilibrio funcione. ¿Cuántas veces vamos a tratar a un paciente y el paciente viene por un motivo de una consulta y cuando tú has desbloqueado, has hecho una cosa y te dice, ay, pero le has preguntado, ¿y esto cómo va? Y le dice, ay, sí, aquello ya me desapareció, ¿vale? Y no hemos ido a actuar, ese no fue su motivo de consulta, pero hemos desbloqueado. ¿Por qué digo esto? Cuando yo desbloqueo el chi, vuelvo al equilibrio. Y volver al equilibrio es estar, el equilibrio es un equilibrio dentro del cuerpo y es un equilibrio con lo que nos rodea, con el cosmos. Y los clásicos se observa, se dice, y es la realidad, de que el individuo no es solamente una parte individual formada por unas subpartes, ¿no? No, todo lo contrario. El individuo, su funcionamiento es un funcionamiento que todo está relacionado, pero es muy importante su relación con el medio, su relación con el universo. Si yo quiero que el equilibrio del individuo vuelva a su equilibrio, volvemos siempre al equilibrio, lo repito, porque para mí es muy importante, el terapeuta ha de estar en equilibrio. Yo no puedo tratar a un paciente y devolver el equilibrio cuando yo no estoy en conexión con el universo. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy, muy importante. Tú puedes tratar el desequilibrio, ¿vale? Hablo siempre de desequilibrios. Mirad que yo no hablo de patologías, ¿vale? Ni enfermedades. Yo hablo de aquello que es el desequilibrio entre el yin y el yang, ¿vale? Desequilibrios entre los canales. Si yo trato simplemente lo que el motivo de la consulta,
y no recupera ese equilibrio, y para recuperarlo es desbloquear el chi, allí no vamos a ningún sitio. Y para eso necesito que el terapeuta, nosotros como terapeutas, estemos en equilibrio. ¿Cómo funciona esto? Pues es lo que yo he dicho y que yo lo veo pues como la música. Nosotros tenemos una orquesta, ¿vale? Y existe un equilibrio en el que cada uno de los instrumentos se va a clasificar en un sitio, ¿vale? ¿Vale? Pues aquí ya tenemos nuestros órganos, ¿vale? Tenemos la orquesta, que ya es nuestro universo, que incluye a todas estas, las personas, los individuos, y cada uno con su propio instrumento. Si en un momento dado este violín, que lo tengo que tener a la derecha, en el segundo puesto, imagínate que ese violín coge y se me desubica, y en vez de estar en primera línea, pues se me va en la segunda fila y empieza a tocar por la izquierda, por la derecha. Pues ¿eso cómo se va a traducir? Pues cuando yo tome el pulso sutilmente, ¿vale? Yo veré que hay cosas que están de acuerdo con lo que tienen que estar, pero de acuerdo con la estación, de acuerdo si es por la mañana, de acuerdo si es por la tarde, absolutamente en consonancia con el momento en el que estoy. Es decir, los músicos, todos ellos, están en consonancia con la partitura que está funcionando, pero hay uno que se me ha ido. ¿Qué hago yo? Pues los pongo, intentar volver al equilibrio es volver a traerlo. Si yo solamente actúo en ese músico, en ese instrumento, no voy a conseguir lo deseado, que es que todo aquello funcione, y todo aquello funcione es que funcione el universo y que haya una unión entre el universo, el hombre y la tierra. Volvemos a los clásicos. ¿Cómo funciono yo y cuál es mi experiencia personal? En el momento que entra un paciente, bueno, básico, fundamental, es que yo, como terapeuta, cualquier terapeuta, esté en sintonía, absolutamente en sintonía con lo que va a hacer. No tenemos que olvidarnos que cuando cogemos esta profesión es vocacional, porque a nadie le dicen, mira, tú tienes que hacer acupuntura porque te vas a forrar. Nadie, esto es vocacional, y esta vocación es amor, ¿vale? Si no tienes vocación, si no tienes amor, si no tienes amor por este instrumento en el que tú sientes el chi, en el que tú vibras con ese instrumento, pues ahí vámonos. No estamos donde tenemos que estar, no estamos en el punto que hay que estar, no estamos en la orquesta situados donde tenemos que estar, no estamos dentro de nuestro universo donde tenemos que estar. Pues cuando llega un paciente es importantísimo, puedes tener la sala maravillosa, todo muy bien decorado, pero el terapeuta no funciona. Si una persona viene a buscar un equilibrio, lo primero que yo tengo que estar en equilibrio y en consonancia soy yo. Mi experiencia, cuando el paciente llega, el diagnóstico visual es muy importante, y no es, por ejemplo, llegar y llega el paciente y yo estoy con otro paciente y llego, lo veo en la silla, hola, buenos días, ¿cómo está usted? No, el diagnóstico visual empieza desde que entra. Él puede abrir la puerta, vale, de acuerdo, pero desde que entra a la sala, yo estoy viendo cómo se mueve, yo estoy viendo su postura, yo veo si se mueve, si es suidizo, si tiene los hombros hacia adelante, si tiene una actitud más impetuosa, lo veo si se desvía hacia un lado, miro su zen, veo si con sus ojos, veo todas estas cosas que tú ves el brillo, ves si se siente
sienta bien. Todas esas cosas se perciben y para poder percibirlas, tú tienes que estar en sintonía con el universo. Si tú tienes una actitud que vas con prisa para un lado, para otro, esto no te vas a enterar. Es que esto no te vas a percatar. No puedes porque tú estás con tus cosas, con tus problemas y que cuando salga de aquí, aquí te estoy poniendo una buena cara, pero cuando salga de aquí, yo no soy este. Eso es muy, muy importante. Cuando los pacientes se sientan, yo lo primero que les hago es explicarles absolutamente qué es la acupuntura japonesa. Es muy importante, igual que estoy explicando aquí, que ellos sepan que aquí la inserción, primero, que las agujas son muy finas, característico, que la inserción es mínima, ¿vale? Y que por lo tanto no va a haber dolor. Si cuando yo le estoy haciendo la acupuntura, el paciente va a sentir dolor, por ese camino no hay que ir. Me voy por otro camino y se lo explico. Para ir a Roma hay muchísimos caminos y si el camino está lleno de piedras y choco, no nos vamos por ahí, nos vamos a otro. La sutileza, la delicadeza. El paciente, cuando ya se encuentra, hemos hecho lo que es el diagnóstico visual, hemos hecho lo que es el diagnóstico de todas las preguntas, es importante que el ambiente esté acorde. La música es muy, muy, muy importante, la música con que él se encuentre a gusto o ella, y es importante también para preguntarle si se encuentra cómodo, si la música con la que está la sala se encuentra cómodo, porque si no hay que cambiarla. Hay unas notas y hay ya unos estudios en eso que dependiendo de los órganos que están en desequilibrio o para potenciar, volver al equilibrio, hay 5 notas que resuenan con los órganos. Pero bueno, en esto no me voy a meter, ¿vale? Pero esto hay que saberlo. Y lo más importante es que aquella persona con su instrumento que está allí se encuentre muy, muy, muy cómodo. Es importantísimo la respiración. Cuando el paciente vamos a hacer la terapia, lo primero que yo tengo que ver es su respiración, ¿vale? Porque si yo voy a desbloquear el chi circula por la capa wei, ¿vale? El wei chi, el chi que yo voy a trabajar es el que circula en la capa wei, en la capa superficial. La capa wei es la capa pulmón. Lo que yo intento es que, bueno, quiero que respire bien, que aquello se oxigene desde ya dentro, ¿de acuerdo? Para que vamos a hacerlo juntos. Esto es un trabajo del paciente, el entorno, que es el universo, nuestro chi, y para todo eso es un trabajo en común. Entonces, si yo trabajo desde la capa wei, muy importante la respiración. Se lo cuento, ¿vale? Para que sepa por qué yo hago esto, que voy a poner la mano en su abdomen y que va a hacer una respiración donde la inspiración va a ser abdominal, vamos a llevar el aire hasta la zona de debajo del ombligo, ¿vale? Que es el jara que todos conocemos, desde ahí soltamos y entonces lo que hago es que con su respiración ya empiezo a desbloquear. Le vamos a explicar también que vamos a tomar el pulso, ¿vale? Y el pulso en diferentes ocasiones. ¿Por qué se lo explico? Porque muchísimos pacientes piensan que si les tomas el pulso, que me está mirando a ver si es que estoy acelerado, a ver si me va a pasar algo, que estoy bien, te dices de pulso. Y hay que explicarles que en el pulso, la sutileza del pulso, que yo voy a tocar en diferentes ocasiones, porque aquello es un reflejo de lo que está pasando, ¿vale? Dentro de su cuerpo, dentro de su desequilibrio.
cuando yo a esta persona, a este paciente, le explico lo que está pasando, ya va cogiendo un momento de más confianza. La sutileza del pulso. Cuando esto ya lo tiene más claro, siempre le digo que es muy importante que se sienta absolutamente cómodo. Cómodo hasta el punto de decir, tengo la sábana esta me está molestando. No, porque para mí esto obstruye el chi y lo importante es que el chi circule, el chi circule. El fundamento de la acupuntura japonesa, de la medicina china, eh, lo básico es que el chi circule y circule no solo dentro del organismo, ¿vale? Porque con el universo, con el terapeuta, yo que soy allí la herramienta, con el hombre, con el individuo, todo esto es medicina china clásica, somos un todo. Por eso es muy importante que para que el chi circule, no solamente con la aguja, no solamente con la moxa, ¿de acuerdo? Sino con todo, absolutamente todo. Cuando ya el paciente ya está cómodo, bueno, pues yo para desbloquear el chi, ¿vale? Lo que hacemos es, utilizo estas agujas tan finas. Estas agujas tan finas, a veces, sin inserción, hacen su efecto, ¿vale? Es la intención que el terapeuta, al estar absolutamente alineado con el universo, ¿de acuerdo? Simplemente con tocar, se activa el chi. ¿Por qué digo esto? Llama muchísimo la atención, ¿vale? Los pacientes, el efecto que tienen con una aguja tan simple. Para mí estas agujas que son tan finitas, para mí son respetuosas. Y son respetuosas con el paciente. Y son respetuosas con lo que voy a hacer. A veces no se necesita inserción. Y cuando vas a poner la aguja, es distinto el protocolo, ¿vale? Tocas un poquito primero, ¿vale? Y es como, estoy pidiendo permiso porque voy a tocar y me voy a meter, voy a invadir, pero no quiero invadir de una forma suave. Muchas veces yo veo que, por lo que a mí me enseñaron en la terapia, en las escuelas, pues me cuentan, pues mira, tal punto está 3 chun por encima del maleolo, tal otro está por 2 a la izquierda, 2 a la izquierda. Esto en la acupuntura japonesa no sirve, ¿vale? Cuando estás tocando al paciente, claro, te sirve como referencia anatómica, tú sabes que está en esa zona de la pierna, pero que no te vas al brazo. Es muy importante tocar la palpación. Porque cuando tú tocas tan sutilmente en la capa del wei, tú notas el punto y tú sabes dónde es. Y dices, aquí. Porque tú notas ahí fluir el chi. Sabes o notas que está el obstáculo. A veces, simplemente con la palpación, aquello se desbloquea. O tú pones la aguja son 2 milímetros y ves que la aguja, pues, está recta, ¿vale? Y lo que llaman, te explican en la escuela que es el llamar el chi. Pues yo no sé si se llama el chi o no se llama el chi. El caso es que sin inserción aquello lo has llamado. Y no porque yo haya medido 3 chun, 2 chun, no, es palpar, es tocar. Cuando tú haces eso, tú se lo explicas al paciente y le puedes decir, le debes de decir que va a tener muchísimas sensaciones. Que es posible que tenga muchísimas sensaciones, porque si algo está bloqueado y yo lo desbloqueo, aquello empieza a fluir. Y si empieza a fluir, la sensación de estar en línea con el universo, la sensación de que aquello se desbloquea, que aquello fluye,
pues a veces la gente siente agua, a veces siente como que levita, y sobre todo que la sensación es muy placentera. Y esto hay que explicarlo para que sepan que como con una inserción tan pequeña, de una agujita tan fina, pues a que lo pase. Esto es a grandes, con unas pinceladas que son muy pequeñitas, ¿vale? Para que se vea qué es lo que pasa. Sobre todo la base, que es el fundamento, es desbloquear el chi. A veces en algunos pacientes que tienen mucho miedo a las agujas, pues el hecho de actuar con la moxa, con una moxa que es tan minúscula, no es la moxa china, que no son estos puros que van a calentar y que a veces dices, bueno, que se tienen que quemar. Pues no, sucede absolutamente lo mismo. Explicarle al paciente esto y explicarle al paciente que la sensación va a ser placentera, ¿qué significa eso? Que está en concordancia con el universo, que es lo básico de la acupuntura y de la medicina china. ¿Cómo voy sabiendo qué es lo que está pasando? En cada una de las fases del tratamiento, ¿de acuerdo? Pues que es muy importante que tome el pulso. Imaginar que está el paciente, he tomado el pulso previo para ver dónde está la regulación, ¿vale? Dónde está el desequilibrio y hacia dónde tengo que regular. Aquello me está diciendo algo. Bueno, yo no entiendo mucho de pulsos, pero digo, esto aquí no va bien. Las agujas, antes de nada, ¿cómo pongo yo al paciente en su sitio? Esto se lo voy a explicar, le voy a explicar. Usted no es un individuo que está solo, está dentro de un universo, ¿vale? Y yo, como terapeuta, ¿vale? Vamos a estar los dos en sinergia. Y es muy importante, para estar en sinergia, que nosotros hagamos una acupuntura horaria. Una acupuntura, empezar un tratamiento en decirte, bueno, lo primero que voy a tratar a esta persona que está en desequilibrio es el aquí y el ahora. Y el aquí y el ahora es saber si estoy en invierno, si estoy en verano, si es por la mañana, si es por la tarde, si el flujo del meridiano, de qué órgano está en un flujo máximo, porque si lo que yo estoy intentando es desbloquear el chi y yo cojo y solamente voy a ir al punto que me están diciendo los libros que sirve para darle ese equilibrio, mal vamos. Mal vamos, porque si aquí lo que es equilibrar, estar en consonancia con el universo, estar en consonancia cielo, hombre y tierra, pues para eso es como dices, mira, este señor, el instrumento, estamos en la orquesta, tú estás desafinando, vale, pero venga, empieza por aquí las notas, empiezas a afinar, muy bien, pero si yo no te pongo en el sitio donde tú tienes que estar, el sonido por sí solo va a funcionar muy bien, pero no va a estar acorde y no me va a sonar la melodía y aquello no va a funcionar como tiene que funcionar. Por eso, la acupuntura horaria, la acupuntura en el tiempo, la acupuntura de saber dónde estoy es muy importante en la regulación, ¿vale? En todo el equilibrio, en devolver el equilibrio al que voy. Muchísimos terapeutas esto no lo hacen, ¿vale? Y lo que hacen es que va a los puntos directamente. Esto no es acupuntura. El que piense que hacer la acupuntura es bien el individuo, bien el paciente, y yo hago los puntos que van para el desequilibrio, no está en línea. Creo que se le ha olvidado lo que empezó a estudiar o el amor por el que entró en esta profesión. Esta profesión es estar en equilibrio con la naturaleza, en equilibrio con el universo. Si yo no empiezo por ponerme, alinearme con el universo, pues por mucho que yo me alinee por dentro, es que no hay línea.
es que no hay equilibrio. Por eso, cuando hay días en los que por cómo está la luna o por cómo está el sol, pues a veces es mejor no practicar lo que es la acupuntura, ¿vale? Y para eso, pues tenemos que conocer la acupuntura horaria, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos dicen los clásicos? Cuando yo ya he hecho esto, cuando yo ya he hecho la regulación horaria, ya os he comentado que he hecho la toma del pulso, a lo mejor con esto ya tengo suficiente. Bueno, pues el paciente ya está equilibrado y ya me voy al síntoma, por así decirlo, lo que aquello le preocupaba. El paciente se va a su casa, pero cuando el paciente se va a su casa, pues tiene que hacer algo más. Y si tiene que hacer algo más, yo le tengo que dar unas tareas para que se siga manteniendo ese equilibrio. Es decir, la persona cuando vaya a su casa tiene que tener unas disciplinas en el alimento, por ejemplo, porque si yo imaginaros que estamos trabajando un desequilibrio de bazo y empezamos, yo hago la horaria, yo trato su raíz, que es a donde voy con el desequilibrio, ¿vale? Trato la raíz de todo, es que el bloqueo de chi, y yo empiezo que aquello lo libero, que aquello empiece a fluir, pero la persona llega a su casa y tiene un problema de bazo, del estómago, y se harta azúcar por mal, porque no está en equilibrio. Entonces, el equilibrio no está solo ahí en la sala, no está solo en el terapeuta, con el paciente en ese momento. El equilibrio está cuando él llega a su casa y hace lo mismo para que aquello se mantenga donde tiene que estar. Yo quiero trasladaros que es muy importante que recuperemos los valores que nos enseñaron o que nos deberían haber enseñado. Es muy importante saber que no somos uno solo, saber que somos una comunidad, saber que formamos parte de un universo. Cuando tú tienes súper claro eso, la terapia va sola. Cuando yo veo a los terapeutas o gente o personas que preguntan, oye, para, no sé, para una varicela, o mira, que le duele, no sé, el hombro, que tiene una gastritis, dame los puntos. Yo digo, no sé, se les ha olvidado. No existe. Esto no existe en medicina tradicional china, ¿vale? No existe en la acupuntura japonesa. Tenemos que tener muy claro que es un desequilibrio. Y si yo no me alineo, y para alinearme, aquel desequilibrio no se va a ir. Entonces, eso no se nos tiene que olvidar nunca. No se nos tiene que olvidar nunca que lo que estamos moviendo es chi y que el chi es vibración y que el chi es energía. Y si tú te dedicas a hacer 10, 20 pacientes en una mañana, tú ahí no estás moviendo ningún chi. No estás en consonancia con el universo. Estás poniendo puntos, estás haciendo acupuntura, no estás manteniendo el respeto. Y la acupuntura japonesa es otra cosa, es el respeto al universo, al cielo, en el que yo actúo en función de en el momento que me encuentro, es el abordaje al paciente que es sutil, que es el tacto, que es el tocar, que es el ver cómo se siente, que es la toma del pulso, que esté en concordancia con todos los órganos, que es la aplicación delicada, que es no invasivo. Si yo no tengo súper claro esto, no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y no hay nada mejor que ver a un paciente
cuando le has hecho la terapia y lo has puesto en equilibrio, la cara de ese paciente, eso es maravilloso. Ese chi desbloqueado, ese chi que tú pones con la aguja, ese chi que tú notas cuando pones con la aguja, porque tú dejas de ser tú, eso revierte en ti. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Yo me gustaría que hubierais visto lo que es la acupuntura japonesa desde la sutilidad, desde el no dolor, que a veces no hace falta hacer una inserción, que con un pequeño estímulo el efecto es muy grande, ¿vale? Existen muchísimas demostraciones que se han hecho ahora, se hicieron en el siglo XX para demostrar que aquello estaba pasando, pero ahí no nos vamos a meter. Los diferentes tipos de moxa, pero todo esto se queda en la sutileza de que la suavidad, el estar acorde, yo siempre digo esto, estar alineado con el universo, es lo más importante. Tú puedes pensar que cuando yo empecé, yo veía esas agujas y decía, esto yo no soy, madre mía, ¿cómo le voy a poner una aguja a esta persona de 20, como de 25, de 30? Esto no puede ser, yo necesito tocar, necesito sentir. Si aquí me dicen, vale, tú tienes que hacer esto, no, tú tienes que hablar con el cuerpo, tú tienes que sentir ese chi, tú tienes que sentir esa energía, que cuando tú actúas, que cuando tú simplemente tocas y vas con respeto, dejas de ser tú. Y, y lo que sientes es tu vibración, ¿no? Es la vibración del chi. Y es como música que te invade. El que le gusta un instrumento muchísimo y cuando lo oyes sonar, aquello te conecta con el cielo, porque es que te conecta, que te hace una sensación de subir, pues eso es saber que estás haciendo bien ese trabajo y los dos simplemente con tocar, a veces sin inserción, porque aquello es muy simple, que la persona te puede decir, ¿ya? ¿Está hecho? No me ha dolido. Sí, esto es tan chiquitín, esta moxa tan pequeña. Ese desbloqueo es esa sensación que él tiene, esa sensación que tú tienes y esa sensación que está en tu entorno. Por eso tenemos que ser consecuentes con lo que nos rodea y estar de acuerdo con lo que nos pasa, ¿vale? Estar de acuerdo con las estaciones, estar de acuerdo si ahora estamos en un confinamiento, mi pulso si lo voy a tocar va a ser más tenso que si estoy ahí recibiendo todo relajante. Eso es muy importante y eso no te vas a dar cuenta si llegas, coges una aguja, venga, ¿qué le duele a usted? Pam, 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 aquí, acabamos, vale, otro. Esto no es. Y el que quiera experimentar otras cosas, pues que se acuerde de cuando empezó. Es sí. Bueno, yo quiero agradeceros que hayáis estado ahí. Espero no haber desordenado mucho, que os haya quedado claro realmente qué es desbloquear el chi y cómo se desbloquea, pero siempre es estar alineado, ¿vale? Porque estos son los clásicos y que no nos olvidemos nunca de los clásicos, que los recuperemos. Y daros las gracias a vosotros, darle las gracias a Juan, a Manu, porque tiene mucho corazón, porque tiene mucho chi, a mis compañeras del grupo y cualquier cosa que queráis o que yo pueda ayudaros o comentar, pues aquí estoy. Muchísimas gracias.